Nuevamente comento mi nombre, Juan Carlos Jiménez Casillas, soy especialista en urgencias médicas, laboro en la Clínica 45 del IMSS y soy presidente de este colegio. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a darle a continuidad a este tema. Quiero comentarles que ustedes pueden revisar una plática que se encuentra en nuestro canal en YouTube, en Colegio ABC de Medicina, en el cual ustedes pueden revisar el manejo de la vía aérea en el paciente con COVID, ¿ok? Sin embargo, esto es una situación que se está dando, no todo lo que vemos aquí en COVID es únicamente un paciente habitualmente estable, es un paciente que pudiera llegar con otras condiciones como lo estamos aquí aprendiendo durante lo que es la contingencia. Hoy tenemos un escenario en el cual pues el paciente con COVID tiene algunas otras patologías, ¿verdad? No nada más llega con manejo o falla respiratoria, sino que el paciente también pues llega la paciente obstétrica, llega el paciente que tiene obesidad, llega el paciente pediátrico y también llega el paciente que tiene trauma y finalmente pues necesita manejo avanzado de la vía aérea. Entonces, pues me di la oportunidad de revisar algunas guías sobre el manejo de la vía aérea en pacientes con COVID y bueno, darle continuidad a la charla que ya comentamos previamente. Entonces, lo primero que revisaremos el día de hoy es una de tantas guías que se habla sobre el manejo de la vía aérea en COVID. Quiero comentarles que no hay mucha información hablando de situaciones especiales, a excepción de pediatría. Si ustedes buscan artículos en pediatría, la verdad que hay muchísima información exclusiva para ellos. ¿Por qué? Porque hubo diferencias cuanto al manejo del paciente pediátrico COVID y no COVID, pero si ustedes buscan en paciente obstétrica, en el paciente que se encuentra con trauma y en el paciente que se encuentra en el prehospital, no hay mucho que revisar. Prácticamente casi todas las guías dicen lo mismo sobre el manejo del paciente con COVID. Se vuelve a repetir una y otra vez, pero hablaré de algunas situaciones diferentes y hablaré un poco de mi experiencia, también hablaré sobre las recomendaciones del paciente que pues es un paciente especial, el de trauma hospital, que pasa que se encuentra en paro. Entonces, veremos estas guías sobre recomendaciones del manejo y lo primero que te dicen y que ya lo revisamos en la clase pasada con mucho, pero mucho detenimiento y que finalmente lo volvemos a repetir. El manejo de la vía aérea es una situación donde definitivamente el paciente debe de ser atendido con un equipo de protección personal. Aquí el paciente no podemos valorarlo con un equipo básico, tenemos que irnos con un equipo completo, porque si el día de hoy sabemos que hay 3 situaciones por las cuales el médico que está atendiendo, el profesional de la salud que está atendiendo a este paciente, definitivamente se puede contagiar con facilidad. ¿En cuáles situaciones? Aquel paciente que manipula la vía aérea, aquel paciente que caiga en paro y le estés dando RCP y aquel paciente que realices nebulizaciones. Entonces, estas 3 situaciones son las condiciones en las cuales el paciente nos puede generar una carga enorme viral y evidentemente pues afectarnos. Ustedes han de saber que el día de hoy en México de todos los que han fallecido, el profesional de la salud aproximadamente abarca el 15% de todas las personas que han fallecido por COVID en México, y México no se queda atrás, es el primer lugar de muertos el día de hoy en profesionales de la salud. ¿Qué quiere decir? Que algo estamos haciendo mal, definitivamente. Algo estamos haciendo mal, nos falta equipo de protección, ustedes han de saber que tenemos carencias, que tenemos muchos pacientes, pero pues estamos aquí, ¿no? Y también agregado que profesionales de salud, pues también a veces las condiciones no son las mejores, quizás tengamos algunas enfermedades y esto nos predisponga a ser un paciente viable, ¿no? Entonces la recomendación es tener guantes dobles o guantes triples para el manejo de la vía aérea, es decir, tener una gran cantidad de protección al manipular la boca del paciente, gafas, caretas, el calzado para este tipo de pacientes debe estar cubierto con lo que son cubrebotas y un cubrebocas N95 y algunos recomiendan el cubrebocas N95 e incluso otro cubrebocas por encima
de tipo quirúrgico. ¿Para qué? Pues para prácticamente evitar lo que es la aspiración de este virus. Ok, ¿qué más nos recomienda? Como estas guías están dadas la mayoría por el médico de anestesia, que es el experto en la vía aérea, pues finalmente dice que no se recomienda intubar el paciente en despierto. ¿Ok? Esta técnica, hablando desde la perspectiva como su servidor, como médico urgenciólogo, pues prácticamente casi queda inviable. El paciente en urgencias no intubamos pacientes en despierto, pero sin embargo el área de anestesiología sí lo hace y entonces hace esa recomendación que pues prácticamente el paciente en despierto no se recomienda intubar. Y bueno, si van a aplicar un anestésico, hablando del servicio de anestesiología, porque también en urgencia se puede utilizar un anestésico local con atomización, tampoco se recomienda debido a que ustedes al momento de estarle aplicando lo que es la atomización, pues tenemos esa posibilidad de aspirar por el efecto aerosol el virus y terminar contaminado. Entonces, estas son las situaciones que no se recomiendan realizar. Entonces, intubaciones en despierto, que como comento, en urgencias habitualmente no se hace, y en anestesiología sí se hace, pero no se recomienda hacer. Ok. ¿Qué más recomendaciones a grosso modo hace las guías? Bueno, vimos en la clase pasada, que les invito a revisar sobre el manejo de la vida del paciente con COVID, las bases de cómo hacerlo. Vimos que se recomienda pre-oxigenar a tu paciente por 5 minutos. ¿Ok? Habitualmente en un paciente no COVID esto se hace en 3 minutos, pero un paciente que se encuentra con falla respiratoria por COVID, se recomienda hacerlo por 5 minutos y con una gran cantidad de oxígeno, o sea, darle el FIO2 al 100%. Es decir, aplicarle mascarilla con reservorio al paciente, esto tras colocarle encima de esta mascarilla una mascarilla quirúrgica, ¿para qué? Para evitar el efecto aerosol y esto al 100%, ¿ok? Durante 5 minutos. Y bueno, vimos en la semana, en la clase pasada, que la secuencia de inducción rápida hubo algunas connotaciones que comentaré brevemente, pero que sí es necesario realizar, ¿ok? ¿Qué vimos en la clase pasada? Que ustedes puedan revisar. La secuencia de inducción rápida debe ser más rápida que antes, es decir, la aplicación del anestésico, del medicamento que va a inducir al paciente, que va a dormir al paciente, debe de aplicarse en el mismo momento que se aplica lo que es el relajante, ¿ok? Entonces, los medicamentos que inducen lo que es la sedación, tenemos etomidato, midazolam, ketamina y propofol, y revisamos incluso las dosis, las cuales ustedes pueden revisar en la plática que ya vimos, ¿ok? Y también el relajante, en cuanto al relajante, se recomienda aplicar dosis máximas, ¿ok? Dosis máximas, ¿para qué? Para que el paciente evite lo que es el momento de la del reflejo tussígeno o bien que se nos mueva o que nos termine contaminando. Y eso hace mucho énfasis estas guías precisamente en cualquier ámbito, en prehospital, en RCP, en cualquier cosa, nos dicen pues, prácticamente que el paciente sí lo relajemos bastante, ¿ok? Y bueno, también hay que evitar la ventilación manual en el paciente, es decir, se recomienda no darle presión positivo con la bolsa, válvula, mascarilla o finalmente este dispositivo que comercialmente se llama AMBU. No se recomienda aplicar esta ventilación y si es necesario hacerlo, pues entonces utilizar siempre un filtro viral, filtro bacteriano o un filtro EPA. También revisamos que es extremadamente importante usar un videolaringoscopio. Ustedes han de recordar que a partir del 2020, en las primeras guías sobre el manejo, pues prácticamente los videolaringoscopios han sido una gran necesidad en el escenario en COVID. ¿Cuáles son las recomendaciones o las ventajas de utilizar un videolaringoscopio? La primera, pues que prácticamente ves muy bien la glotis. Es decir, tu intubación va a ser muy clara al momento de hacerlo, cosa que tras la laringoscopia convencional pudiera ser que no sea tan clara, ¿sí?
aquel paciente que tiene un coma 3 o coma 4, que son pacientes que casi son imposibles de entubar por técnica convencional, con un videolaringoscopio puedes llevar a cabo una buena visualización. Por lo tanto, se recomienda lo que es el videolaringoscopio. Segundo, de las recomendaciones del uso de los videolaringoscopios es que tú puedes tomar fotografía, puedes tomar video del procedimiento y asegurarte que realmente esté entubado. Seguro ya les tocó a estas alturas que se intubaron un paciente, se quedaron con dudas si realmente quedó entubado. ¿Por qué? Porque los pacientes no mejoran mucho tras la intubación algunos. Entonces, si el paciente lo intubaste con una oximetría en su dedo de 95% o de 50 o de 80 y tras colocar el tubo no mejora, pues definitivamente te puede llegar la duda si realmente quedó entubado. Entonces, de las ventajas que tienen los videolaringoscopios es que puedes tomar fotografía o que también puedes tomar video del procedimiento, como veremos algunos ejemplos aquí colocados en la plática. ¿Ok? Bueno, una vez que alguien intuba a un paciente y se conecta esto a un ventilador, el tubo endotraqueal a un ventilador, se recomienda aplicar volúmenes tidales bajos en el ventilador y hace muchas recomendaciones en los volúmenes tidales de 4 a 6 mililitros por kilo, ¿ok? De volumen corriente, volumen tidal, ¿ok? En Colegio BC, en nuestra página web, pueden ustedes descargar estas recomendaciones en ventilación mecánica y más tarde pues les diremos dónde podrán descargar esta información que estamos ahorita analizando. Bueno, estas son las recomendaciones que se hacen de manera general, que son rutinarias en casi todas las vías, ¿ok? Entonces ya comentamos que es necesario definitivamente utilizar un filtro viral tras lo que es la conexión del tubo endotraqueal con la bolsa válvula mascarilla, ¿ok? Entonces siempre utilizar un filtro viral, filtro bacteriano, un filtro EPA. Este filtro que es hidrofóbico, pues prácticamente aísla el tubo endotraqueal de lo que es y lo que es la bolsa válvula mascarilla y evita el efecto aerosol, ¿ok? Y bueno, dentro de las recomendaciones en cuanto a los videolaringoscopios, se recomienda que sean pues desechables, ¿verdad? La recomendación es que utilicemos productos desechables. Hay laringoscopios que son desechables. Si tú utilizas un videolaringoscopio, las hojas del videolaringoscopio se recomienda ser desechables, ¿ok? En cuanto al videolaringoscopio, que si no es desechable, entonces debe estar emplayado, es decir, colocarle un plástico por encima para evitar el contacto del equipo con el virus, ¿ok? Recordad que el virus puede durar horas ahí en el equipo y por lo tanto se recomienda finalmente que no esté ahí en contacto directo. Y bueno, selle todo lo que se utilizó en el manejo de la vía aérea. Si ustedes utilizaron una guía, si utilizaron una hoja, si utilizaron gasas, o lo que hayan utilizado, colocar una hoja en una bolsa y esta se desecha como un producto ya cerrado. Bien, ¿qué más recomendaciones tenemos? Ok, pues prácticamente como es un procedimiento de alto riesgo, pues nuevamente recomendamos estar en menos tiempo posible. Dentro de las situaciones del área, el área debe ser un área donde tenga presión negativa. ¿Para qué? Estas áreas en presión negativa, donde absorbe lo que es el aire, pues prácticamente evita que esté recirculando el virus ahí. Sabemos que en México, pues prácticamente todas las áreas son presión positiva. O sea, el aire acondicionado que tenemos es un aire que sale del techo hacia abajo y no de abajo hacia arriba. O sea, no se absorbe. Por lo tanto, las recomendaciones de las guías especiales de presión negativa. Muy pocos lugares pueden tener un lugar con presión negativa, pero bueno. De otras recomendaciones, es decir, si tú entubas a tu paciente en esa área de presión negativa, tras hacer la intubación, el paciente se debe movilizar a un lugar definitivo. Esto puede ser, pues a lo mejor el área de choque, terapia intensiva, el área de COVID, así nada. Pero muchas veces la verdad es que intubas al paciente y ahí se queda, no se mueve. ¿Por qué? Porque no tenemos otros espacios, ¿ok? Y bueno, entonces, como ya comentamos, de manera básica y sencilla, hay 7 pasos en lo que es la secuencia de inducción rápida o rápida secuencia de intubación, antes llamada.
Y bueno, este procedimiento que se recomienda hacer en 10 minutos, hoy en el paciente con COVID debe ser menos tiempo, debe ser tan pronto como sea posible. Si ustedes recuerdan, la laringoscopía, el procedimiento de llegar y meter el tubo a la boca del paciente, pues debe de ser en promedio en un escenario normal, no COVID, debe ser 30 segundos. Hoy en COVID debe ser menos tiempo, entre menos es mejor. ¿Ok? Entonces, también de las recomendaciones grandes que se hacen en el manejo de la vía aérea es tener un carro como este, ¿no? Un carro donde tengas tus planes de actuación en el manejo de la vía aérea. Es decir, en el plan A, pues, ¿qué vamos a utilizar en primera instancia en el paciente? Si el plan A fracasa, tener el plan B. Si el paciente no tiene solución en el plan B, el plan C y por último el plan D. Si ustedes revisan los planes de actuación de la vía aérea, son A, B, C, D, y algunas prioridades manejan hasta la E. Entonces, pues sería ideal tener un carro de vida como el que se está mostrando ahorita en la fotografía. Lamentablemente, pues, no contamos en muchos lugares un carro de estos. Tenemos un carro de paro, en el carro de paro tiene 2 a 3 charolas para el manejo de la vía aérea, pero bueno, sería lo ideal tener todos los elementos para poder resolver cualquier tipo de vía aérea que se nos presente. Bien, entonces quiero comentarles que se están utilizando cajas de acrílicos o la famosa airbox para hacer los procedimientos en el paciente. Otra manera de hacerlo es colocar, como ustedes observan en esta imagen, un plástico en el cual tú vas a hacer el procedimiento por debajo de este plástico y así evitar el efecto aerosol. Más tarde mostraré las dos opciones donde utilizamos una caja de acrílico, que la verdad yo he utilizado en todas mis intubaciones en pacientes reales y pues nos ha ido bien, ¿ok? Tiene ciertas condiciones la caja de acrílico, no es tan fácil de repente mover las manos, te tienes que acostumbrar a manipular menos y ser más preciso en tus movimientos, pero quiero decirles que sí te genera cierta seguridad, es decir, el paciente se encuentra de alguna manera encerrado y el paciente al momento está exhalando y al momento de hacer la intubación te sientes protegido. Pero bueno, habrá quien le recomiende, habrá quien diga no me gustó, no son útiles, tardó más tiempo haciendo el procedimiento y algunos definitivamente no la asocian. Bueno, ustedes son finalmente los que están enfrente de la vía, yo recomendaría utilizarlas, pero si esto te quita tiempo, entonces lo más rápido posible. Entonces tú decides finalmente. Entonces, una opción es esta, como ustedes observan aquí, donde utilizamos un plástico el cual vas a hacer el procedimiento en el paciente debajo del plástico, el cual es transparente y te permite hacer un buen procedimiento. ¿Ok? Entonces, comentaremos de las recomendaciones, como mencioné, de muchas guías, pero prácticamente hablan lo mismo, se vuelve a repetir una y otra, de acuerdo a la experiencia que se tiene, ¿ok? Entonces, veremos más recomendaciones. ¿A quiénes intubar? Bueno, al principio de la pandemia, quiero decirles que al principio de la pandemia se recomendaba mucho que intubaran al paciente muy tempranamente, incluso dentro de las capacitaciones que otorgué, yo siempre decía, hay que adelantarnos más temprano que antes, pero hoy por hoy hay que ser más consciente a quienes intuben. Entonces, estas son las indicaciones claras en este momento a quién intubar, ¿ok? Si el paciente tiene disnea franca, pues siempre ha sido el dato clínico más importante. Si un paciente pues, tiene disnea, pues definitivamente vamos aquí a considerar lo que es el parámetro clínico más importante. Si el paciente tiene disnea, pues hay que intubarlo. O sea, no podemos dejar sufrir a alguien ahí solamente porque no tenga el parámetro gasométrico o no tenga la frecuencia respiratoria. Si el paciente tiene disnea, pues prácticamente es el valor más importante para decir vamos a intubar al paciente. ¿Ok? La presencia de una frecuencia respiratoria por arriba de 30 veces por minuto o más es necesario definitivamente dar manejo, avanzar de manera siempre y cuando tú hayas hecho algo por él. Es decir,
Se recomienda aplicar oxígeno en grandes cantidades, por ejemplo, mascarilla con reservorio, para ver si el paciente mejora. Si no mejora y tiene frecuencia respiratoria por arriba de 30%, entonces es necesario realizar este procedimiento. Fíjense, dice las guías, si el paciente desatura a menos del 93%, sería indicación de intubar al paciente. Bueno, 93% o menos, ¿ok? Siempre y cuando tú hayas realizado algo. Es decir, yo ya le apliqué mascarilla con reservorio y el paciente sigue desaturado. Pero bueno, ustedes han visto pacientes que han desaturado 80, han desaturado 70, 50% y están hablando y están tranquilos y llegan caminando al hospital. La saturación más baja que me ha tocado detectar a mí en un paciente es 18%. La verdad es que cuando vi el 18%, la verdad es que parece increíble que sigan vivos los pacientes, pero sin embargo sí existen, ¿no? Los pacientes con saturación de 50 todavía se comunican con nosotros. Entonces, es por eso que deberán de considerar que se debe de intubar. Ok, también alguna bibliografía dicen la relación presión arterial de oxígeno entre FIO2 o famoso PAFI, antes llamado índice de Kirby, si es menor de 300 y algunos dicen menor de 200, es indicación de intubación endotraqueal, ¿ok? O es indicación de someterlo a ventilación mecánica invasiva. Por lo tanto, pues hagan conciencia de esto, ¿no? Si el paciente obtienes una gasometría y prácticamente tienes un PAFI menor de 300 o bien 200, recuerden la bibliografía que ustedes revisan, pues es indicación de intubación. Y bueno, también hay parámetros como este, que ustedes ven una radiografía con un filtrado bilateral, el cual ocupa más del 50%, pues es un paciente que definitivamente muy poco probable va a salir solo si no se intuba al paciente. Por lo tanto, es indicación de intubación endotraqueal. Entonces, estamos revisando las guías que te llegan a orientar como tal. Bien, ¿qué más nos dicen las guías? Bien, las guías dicen que si el paciente cae en paro respiratorio es necesario darle manejo avanzado a la vía aérea. Y sí, pero no hablaré más en este momento porque tenemos una parte de esta plática exclusiva para saber cómo abordar a un paciente que se encuentra en paro respiratorio y que tiene COVID, ¿ok? O que caiga en paro por COVID, ¿ok? Y bueno, como en general, ¿sí? Pérdida de la vía aérea o situaciones en las cuales el paciente amenaza con pérdida de la vía aérea, estamos hablando de situación neurológica. Un Glasgow menor de 8 es un paciente que requiere intubación, ¿ok? Si el paciente tiene hipoxemia, entonces hay que intubarlo. Si su hipoxemia, el paciente hizo que el paciente tenga un Glasgow menor de 8, es indicación de intubación. Y bueno, no es nada más en COVID, sino todos los pacientes que tienen Glasgow menor de 8, es indicación de manejo avanzado en la vía aérea. Y ya comentamos, si el paciente ustedes le aplicaron oxigenoterapia, como ustedes hayan podido, hablamos mascarilla simple con reservorio, no mejora tras 2 horas, pues entonces es momento de darle un manejo avanzado de la vía tras la intubación orotraqueal. Bueno, pues esto es lo que dicen las guías en general. Aquí mostraré un ejemplo de cómo hacer este procedimiento. Ustedes revisen nuestro video que se encuentra en el canal de YouTube Colegio BC de Medicina, donde explicamos detenidamente este procedimiento. Aquí no puedo tardarme tanto porque definitivamente tenemos una plática muy prolongada. Espero que se tomen un cafecito, que estén en las mejores disposiciones porque vamos a revisar mucho. Pero miren, este procedimiento de la intubación con un laringoscopio convencional se hace tras una caja de acrílico. Aquí son 2 profesionales de la salud quienes hacen el procedimiento. Las guías recomiendan que sean pues, prácticamente 2 expertos en la área y te dicen que sean anestesiólogos. Así te lo dicen, 2 anestesiólogos para el manejo de la viagra. Pues bueno, no siempre hay 2 anestesiólogos. En este caso, los que sean más expertos en la viaria, en mi hospital, pues prácticamente quienes hacen estos procedimientos son los médicos de urgencias y en algunos otros lugares puede ser el médico general, el médico familiar que le toca atender pacientes con COVID, el médico general, el del prehospital que le toca atender pacientes con COVID. Entonces, ahora sí que en la pandemia, pues ahora sí que tenemos que hacer lo mejor posible y el que tenga más entrenamiento tendrá que intervenir. Entonces, explicaré el procedimiento. Miren,
Aquí el escenario del paciente con COVID se recomienda tener uso de buggy, que es este guía que se encuentra en color azul. Aquí lo tenemos mostrado. Es un buggy. Colocar el tubo endotraqueal previamente, ¿sí? El buggy va 10 centímetros por fuera aproximadamente del tubo endotraqueal, como ven aquí en la imagen, y esto se llama técnica de Ducanto. Esta técnica de Ducanto nos ayuda a que el paciente se entube a la primera vez. Yo siempre recomiendo que utilicen buggies. Si quieren entubar a la primera, utilicen un buggy. Es mejor que utilizar una guía metálica habitual. Siempre utilicen un buggy. Hay que tener el tubo endotraqueal ya listo. Y otra cosa que nos vamos a fijar es que en esta situación, nuevamente observen donde tenemos la jeringa. Aquí, miren, la jeringa ya está precargada entre 5 a 10 mililitros, ¿ok? Si ustedes revisan las guías, pues se recomienda que sea una presión en la vía aérea de 25 centímetros de agua, pero tienes que medirla tras un manómetro, y a veces el manómetro no lo tienes en la mano, y medir la presión en un manómetro vas a tardar más el procedimiento. Entonces, te recomiendo de 5 a 10 mililitros colocarlo en una jeringa, y eso te va a dar aproximadamente la presión de 25 centímetros de agua. Entonces, ya vimos que tenemos la técnica de Ducan bien ahí aplicada. Entonces, la persona que está haciendo el procedimiento aquí debe tener amplio conocimiento de qué va a hacer. Fíjense, estamos listos para hacer la intubación. Aquí la persona, el experto de la vía aérea que está dando el manejo, realiza visualización de la glotis. ¿Ok? Visualización de la glotis. Ahí vamos a hacer el procedimiento. Dice visualizo glotis, toma el tubo endotraqueal con técnica de Ducanto y ingresa el buggy por delante. Más tarde va a ingresar el tubo endotraqueal y fíjense sus manos van a colocar su dedo aquí para obstruir la salida del aire o de la exhalación del paciente. Aquí coloca su dedo hasta la llegada de lo que es, en este caso conectamos un ventilador, pero puede ser la bolsa, válvula, mascarilla. ¿Ok? Por último, observen ciertas situaciones. En el momento que se realiza la visualización de la glotis, este momento dice visualizo glotis, el experto número 1. Y la otra persona, que aquí está, el experto número 2, está esperando en el momento en que esta persona, experto número 1, dice paso las cuerdas vocales. Al momento de decir paso las cuerdas vocales, inflamos el globo retentivo. ¿Ok? Inflamos el globo retentivo y en ese momento ya se puede conectar al paciente o ya se puede dar presión positiva. ¿Ok? Esto es uno de los cambios que ocurrió en las guías. Las guías dicen neumotaponamiento antes de dar presión positiva. Entonces, en resumen, aquí está el procedimiento nuevamente. ¿Ok? Observamos lo que es la glotis tras laringoscopia convencional. En ese momento tomamos el buggy con el tubo endotraqueal con técnica de Ducanto, listos para insertarse. Se inserta el buggy, posteriormente el tubo endotraqueal, retiramos el buggy, colocamos nuestro dedo para obstruir la salida del aire exhalado por el paciente, decimos inflamos globo, se infla el globo y ya después a partir de ahí ya está con el efecto de neumotaponamiento. ¿Ok? Y ahora sí, ya tenemos un escenario seguro. Ahora lo observaremos con un videolaringoscopio, ¿ok? Entonces, el videolaringoscopio, la única diferencia aquí es que debe estar encendido antes del procedimiento, ¿ok? Ahí estamos utilizando un videolaringoscopio que se llama OnFocus. Este equipo es un excelente equipo, se lo recomiendo, es muy noble, fácil de utilizar, tiene una gran cantidad de imagen. Entonces, ahí estamos visualizando el procedimiento, ¿ok? Entonces aquí está su servidor y una compañera que me hizo el favor de apoyarme. Entonces visualizamos la glotis y en ese momento digo paso cuerdas vocales, ¿sí? Cuando digo paso cuerdas vocales, se infla el globo, se hace neumotaponamiento, yo con mi dedo pulgar obstruyo el tubo endotraqueal y a partir de ahí, como ya se hizo neumotaponamiento, puede dar presión positiva, ¿ok? Entonces, por último, observamos este video en el cual
hacemos visualización de la glotis, pasamos las cuerdas vocales, primero el buggy, luego el tubo. Cuando pasó el globo retentivo, digo, infla el globo, se infla el globo y ya podemos estar tranquilos porque ya se hizo un sellado, Recordad que una de las recomendaciones que se hace es que utilicen un globo o bien un tubo endotraqueal, mejor dicho, de mayor tamaño de la habitual. Por ejemplo, en México, la mujer mexicana se recomienda de 6.5 a 7.5 el tubo endotraqueal, y en hombre 7.5 a 8.5. Entonces, si le ibas a colocar un 7 a una mujer, colocan un 7.5. Si le ibas a colocar un 7.5 al hombre, colocan un 8. ¿Para qué? Para ser mejor sellado y evitar lo que es la fuga del efecto aerosol. Bien, pues continuamos. Ahora observaremos un procedimiento real, ¿ok? Aquí está, bueno, perdón, ya me adelanté. Aquí estamos haciendo el procedimiento de la videolaringoscopia. Aquí estamos haciendo videolaringoscopia. Vean qué hermoso se ve. O sea, aquí está la epiglotis, insertas el buggy, traes el tubo, ves cómo se infla el globo. Y este procedimiento dura aproximadamente 17 segundos. O sea, es muy, pero muy rápido. ¿Ok? Y las guías dicen, hazlo una y otra vez en maniquís para que te lleve la experiencia en el maniquí. Después puedes aplicarlo en el paciente. Vean qué bien se observa la epiglotis y lo que es los cartílagos funiculosos y cuneiformes, y después insertas el tubo, inflas el globo, y este procedimiento se hace muy rápido y con amplia seguridad. ¿Ok? Ahora sí, lo que me adelanté es observar su video en un paciente real. ¿Okay? Aquí estamos en un paciente que les comenté que llegó con saturación 18, lo levantamos con oxígeno hasta 50%, no se pudo más, este paciente hasta 50% llegó, aplicamos sedación, analgesia, relajación, y ahí estamos haciendo el procedimiento. Observen, miren, ahí chequeo con la epiglotis y luego finalmente avanzo el tubo endotraqueal. En ese momento digo, pasó el globo, se infla el globo, mi compañero infla el globo, y yo coloco mi dedo aquí hasta la llegada lo que es de la bolsa, válvula, mascarilla. Ya hay que observar esto que tenemos aquí, que es el filtro viral, ¿ok? Volveré a repetir el procedimiento. Ahí estamos en un paciente real. Vean las manos, no hace ningún movimiento el paciente, está sumamente relajado, sedado y con analgesia, ¿ok? Entonces, estamos haciendo el procedimiento tras videolaringoscopia. Estamos haciendo el procedimiento tras videolaringoscopia y evidentemente aquí insertamos el buggy, vean cómo avanza, después avanza el tubo endotraqueal, indico, infla el globo porque pasé las cuerdas vocales, se infla el globo por mi compañero, yo retiro el buggy, coloco mi dedo y más tarde, pues prácticamente, como verán, tenemos la conexión de la bolsa, válvula, mascarilla, y aquí observamos el filtro. ¿Cómo llevar al éxito? Porque este procedimiento tardó 14 segundos en el paciente real. ¿Cómo? Pues practicando. No hay otro camino que recorrer. Definitivamente tienen que practicar, practicar, practicar. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, su servidor lo hace con maniquís, lo hacemos con pacientes no COVID. Yo entubo a todo paciente no COVID como si fuera COVID para, obviamente, tener la destreza y cuando estemos enfrente del paciente con COVID, definitivamente no nos tardemos nada. Dificultades en este procedimiento. Bueno, es el paciente que está con una vía difícil. Ustedes han de saber que hasta el propio anestesiólogo se encuentre igual que el urgenciólogo. No conoce al paciente hasta el momento que lo va a entubar. ¿Por qué? Porque el paciente llega con una mascarilla, ¿sí? Una mascarilla en la calle, una llena de papel o de tela, y luego tú le pones tu mascarilla con oxígeno, y total que no te das cuenta cómo está su vía aérea hasta el momento que va a hacer el procedimiento. Por lo tanto, pues no puedes predecir si es una vía difícil anatómicamente hablando, porque de entrada es una vía difícil porque fisiopatológicamente el paciente está muy grave y no te va a ir bien, ¿ok? Bueno, entonces, ahora sí, es momento de hablar qué ocurre, qué recomiendan las guías en RCP, ¿ok? La American Heart hace ciertas recomendaciones en el paciente en paro, y bueno, veremos qué dice la American Heart y qué dicen las guías internacionales sobre el paciente que haya un paro en COVID y que le vas a dar manejo avanzado de la vía aérea en RCP.
Bueno, entonces, primero, las causas de paro en un paciente, actualmente sabemos que la causa principalmente es hipoxemia. ¿Ok? El paciente cae en paro porque tiene una situación de lesión pulmonar aguda. Algunas otras dicen porque prácticamente los medicamentos que se utilizaron, hay una práctica de RCP que ya vimos, y vimos que lo que es acitromicina, hidroxicloroquina, el conjunto de estos dos, el conjunto de estos dos más la hipoxemia del paciente, lleva arritmias que prolongan el QT y esto lleva a paro, pero bueno, ahorita la causa más frecuente pues, es la sepsis y lo que es la hipoxemia, la falla orgánica múltiple. Y bueno, de repente también comentan las guías que tenemos retrasos en la atención médica. Esto puede ser por el propio paciente que no quiere una sala de urgencias a ser valorado por COVID, o porque también por ahí hay ciertos errores en la atención médica. Todo puede pasar, pero bueno, eso termina en paro, ¿ok? Y también de las causas de paro, pues las arritmias súbitas causadas por miocarditis. El virus SARS-CoV-2 es muy bueno para causar lesiones cardíacas, presiones inflamatorias. Bueno, ¿qué se recomienda? En vía aérea y RCP. Definitivamente, si no tienes un equipo de protección personal puesto, no darás RCP. No darás RCP y no darás manipulación de la vía. Tienes que estar completamente equipado, completamente sellado para poder hacer este procedimiento. ¿Ok? Dice, si tienes un paciente que cae en paro y este paciente tiene COVID, se recomienda iniciar con compresiones, ¿ok? Que no es diferente a lo que sabemos de otro tipo de pacientes. Entonces, si el paciente está en paro, inicias con compresiones, ¿ok? Y también se pueden dar compresiones si el paciente cae en paro y estaba en posición prono, estaba entubado y en posición prono. Entonces, tras darte cuenta que no tiene pulso, inmediatamente vas a dar compresiones, ¿ok? Entonces, si el paciente, supongamos que estaba entubado y cae en paro, pues hay que verificar que el tubo no esté ocupado, que no esté ocupado por alguna situación, a lo mejor un moco, a lo mejor porque el paciente se dobló el tubo y estaba en posición prono y no le pasó el oxígeno. Hay que verificar cómo se encuentra el paciente, ¿ok? Pero si no estaba entubado y el paciente cae en paro, que llega en paro y tiene COVID, es necesario entubar, ¿ok? Es necesario entubarlo si vas a dar, obviamente, RCP, 30 compresiones, ¿sí? Y 2 ventilaciones de manera inicial, y ya entubado, pues esto se vuelve asincrónico. Pero siempre se recomienda intubar al paciente. Si usted fracasó en la intubación del paciente, entonces utilizar dispositivos supraglóticos como mascarilla Prosil, Fast Track, Easy Tubo o Tubo Fácil, entre otros, ¿ok? Entonces, quiero comentar varias connotaciones en la vía aérea y RCP, ¿ok? Vamos a entubar al paciente, ¿ok? Vamos a entubarlo, pero es un escenario complejo porque el paciente, les comento, el paciente se tiene que estar dando compresiones. Y aquí el paciente definitivamente tendrás que interrumpir las compresiones para poder entubar a tu paciente, ¿sí? Cosa que se venía, pues, no recomendando del 2010 para acá, ¿verdad? Que todo fue CAB, 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 una American Heart, pero llega el COVID y viene a cambiar los algoritmos, viene a cambiar ciertas cosas y dice, bueno, si vas a entubar a tu paciente, pues entonces estás dándole RCP, estás dando compresiones torácicas, tienes que finalmente hacer el procedimiento de la intubación sin compresiones en ese momento. No se vale que estés dando compresiones e intentes intubar, porque entonces las compresiones van a hacer que tú tengas el efecto aerosol. ¿Okay? Entonces, las técnicas recomendadas es esta técnica. Si van a hacer ventilaciones en el paciente, se recomienda la técnica VIE. VIE, lo que se encuentra aquí en la imagen del lado derecho, VIE, porque permite hacer un mejor sellado que la técnica CIE, ¿ok? Entonces vamos a dar 30 compresiones y 2 ventilaciones con VIE y evidentemente colocar un filtro viral, ¿ok? Un filtro viral aquí, como ustedes observan. Entonces,
En la reanimación se recomienda 2 y máximo 3 personas para el procedimiento de RCP. Pero bueno, si ustedes deciden entubar a su paciente que se encuentra en paro, darle compresiones, fíjense que se recomienda utilizar videolaringoscopio de primera instancia. ¿Por qué videolaringoscopio? Y no es que yo insista, pero definitivamente es mejor. Tienes una mejor visualización al hacer el procedimiento, ¿ok? Y hay una diferencia, definitivamente. Miren, el videolaringoscopio que vas a utilizar se recomienda que sea con pala desacoplada, es decir, la cámara por separado de la pala, ¿ok? El que yo les presenté previamente era uno que estaba con la pala montada sobre la cámara, ¿ok? Era un focus. Este es un GlideScope. Este GlideScope tiene pala desacoplada y hay muchos videolaringoscopios como este que tienen pala desacoplada. Entonces, esa es la recomendación, que esté por separado, ¿ok? Para que tengas la cámara acá y lo que es la manipulación del paciente lejos. Esa es la recomendación. Y siempre, siempre utilizar buggy tras el procedimiento. ¿Ok? De las cosas que vienen recomendando en las guías es que no se utilice estetoscopio. Desde la plática pasada, ustedes pueden revisar, no se recomienda estetoscopio porque termina siendo un fomite. Y aquí en el paciente en paro y en manipulación de realidad no se recomienda estetoscopio. ¿Qué estamos utilizando actualmente? Porque las guías dicen, utilicen ultrasonido, pero bueno, utilizar ultrasonido para ver si está entubado. Pues primero tienes que tener el equipo. Segundo, tener el adiestramiento para poder visualizar. Y se vuelve más complejo. ¿Qué utilizamos ahorita? Yo estoy utilizando estetoscopio, que es el que cuento en la sala de urgencias, pero ese estetoscopio no sale del área de COVID y se está limpiando pues entre cada paciente. Obviamente, pues el estetoscopio ya está pues muy lesionado porque no es un equipo para estarlo esterilizando una y otra vez. Bien, entonces, observen este procedimiento. Del paciente está en paro, vamos a hacer videolaringoscopía, ¿ok? Videolaringoscopía en el paciente y tienen que interrumpir las compresiones para hacer el procedimiento. Entonces, tienen que interrumpir las compresiones para hacer este procedimiento, ¿ok? No se vale hacer el procedimiento cuando el paciente lo estén comprimiendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estamos ahí. Entonces, por último, observen esta situación. Ustedes, al igual que su servidor, pues ya se dieron cuenta que el tener gogles, tener caretas, tener la cajita, híjole, se vuelve un escenario que cada vez te quita menos visión, ¿sí? Se vuelve complejo, es sumamente incómodo, no le entiendes a tu compañero lo que dice porque tiene su mascarilla N95, disminuye la audición, por eso se recomienda que utilicemos algunas señas. Pero bueno, esto es en vía aérea en RCP. Bien, ahora hablaremos de la vía aérea en obstetricia y quiero hacer una aclaración, ¿ok? El manejo de la vía aérea obstetricia hay dos escenarios, ¿sí? En el cual el médico anestesiólogo se considera que es una vía aérea difícil y no se va a poder entubar o alguna situación, ellos pueden darle una situación en la cual pueden postergar el procedimiento. Pueden postergar el procedimiento, si saben que no tenemos con el equipo necesario, que pues un videolaringoscopio, utilizamos algo, bueno, es algo programado, pero hoy no vengo a hablar de eso porque sinceramente yo no soy el experto para poder dar eso, porque yo no atiendo pacientes obstétricas como el anestesiólogo. Hoy vengo a hablar de la paciente obstétrica, pero que tiene COVID. La paciente obstétrica que tiene COVID y que llega a la sala de urgencias o la sala de COVID para manejo de la vía aérea. Y también decirles que no hay mucha información también. Es muy general la información, es muy general, pero hablaré de algunas cosas que podemos aportarle a la mujer obstétrica que tiene COVID y que se requiere dar un manejo avanzado a aquella mujer que tiene falla respiratoria por COVID y que obviamente está con su situación de embarazo. Bueno, entonces, de entrada y para entrar mal, el embarazo es un factor de riesgo para manejo de la vía aérea. Entonces, de entrada entramos mal, ¿no? Y a esto le vas a agregar el paciente con COVID. Entonces, si de por sí es difícil manejar la vía aérea en la paciente obstétrica y a esto le vas a agregar la hipoxemia,
la hipovolemia de la paciente, quizás por la sepsis, pues es un escenario catastrófico. Entonces, aquí tenemos que el embarazo cambia todo, ¿no? Cambia el tamaño de la boca de la paciente, el tamaño de la lengua, la distancia de su cuello, se vuelve más pequeño, la mujer no se da la posibilidad de una buena manipulación, tolera menos los cambios de la posición, existen muchas situaciones que vienen a hacer que se otorgue una vía aérea. Imagínense tener este escenario más COVID, con falla respiratoria, ¿ok? Y bueno, los retos que se va a encontrar el médico que atienda a esta mujer en la manipulación de la vía aérea, que tiene obstetricia y aparte tiene COVID y tiene falla respiratoria por COVID, pues el primero es la hipoxemia, ¿ok? La hipoxemia definitivamente es un escenario muy, pero muy complejo. Entonces, consideren esto, que no nos va a ir tan bien, va a ser más reto, tenemos un complejo binomio donde pues vamos a tener que echarle las ganas para sacar los dos adelante, el producto y la madre. Y la madre se va a inestabilizar con más facilidad en el manejo de la vía aérea debido a muchas situaciones que ustedes pues podrán observar. Bien, entonces, ¿qué dice? También consideren los factores, ¿verdad? La mujer embarazada tiene distorsión de la vía aérea, cambia, como ya comenté, el tamaño de la lengua, los movimientos de su boca, las distancias, y esto hace que la laringoscopia sea más difícil. Incluso el propio laringoscopio puede ser que sea difícil la manipulación y choque con las mamas de la mujer cuando las mamas están muy prominentes o que la mujer no tenga tanto movimiento, ¿ok? Y se puede realizar lo que es la presión cricoidea para poder visualizar mejor el porcentaje de la laringoscopia, ¿ok? La mujer va a requerir más cantidad de oxígeno y si tiene COVID, pues más problema, ¿ok? Y otro escenario que se va a encontrar, pues es la inexperiencia del operador. Entonces, pues todo esto son factores de riesgo para la mujer. Si quien está atendiendo la vía aérea no tiene mucha experiencia en la manipulación de la mujer obstétrica, pues es un escenario complejo. Vamos a agregar que la clasificación de Mallampati que se utiliza para evaluar lo que es la úvula, los pilares, para duro y para blando, de una mujer que cuando inició su embarazo era una clasificación Mallampati 1 y cuando termina el embarazo andan en 3 o 4, pues prácticamente la laringoscopia se vuelve un reto. ¿Ok? A esto agregan el que tenga COVID y SIDA o lesión pulmonar. Bien, entonces, ¿qué se recomienda? ¿Qué se recomienda? Que nuestra posición, pues, sea lo mejor posible. Entonces, te piden que sea una angulación entre 20 y 30 grados para poder introducir el laringoscopio, o bien colocar entre 2 y 3 almohadillas para poder levantar la epiglotis, y esto te permite mejor visualización. Entonces, colocaré algunos videos que hacemos en nuestros talleres para poder hacer este procedimiento, ¿ok? Entonces, recordar que se requieren, pues, levantar lo que es la glotis, tras colocar una rampa o bien 2 a 3 almohadas para que dé una angulación de 30 grados, ¿ok? Son las recomendaciones en la mujer obstétrica y también utilizar ciertos tipos de hojas que veremos más adelante. Ciertos tipos de hojas que te van a facilitar en esa situación de una vía aérea difícil. Bueno, entonces observen este video. Estamos colocando y ejemplificando a la mujer obstétrica, la cual se dará manejo de la vía aérea. Lo primero que vamos a visualizar es que está en una posición de 30 grados, ¿ok? Estamos utilizando una rampa, ¿ok? Para poder hacer esta simulación para que sea mejor la apertura. Agregada la cajita, les comento que la caja de acrílico, la Airbots, pues ya ustedes deciden si la utilizan o no. Ellas bajo su criterio. Si tiene mucha experiencia en la manipulación de la vía aérea y intuban mucho, pues quizás la cajita no les sea tan necesaria, pero le puede generar cierta protección. Entonces, la técnica no cambia a la descrita antes. Técnica de Ducanto, su tubo tracheal con su buggy y su jeringa ya montada, la visualización.
Aquí sí quiero hacerles una recomendación que utilicen cierto tipo de hojas como es esta que se llama Pizarre, Wilfrida Pizarre, en la cual es una hoja delgada que veremos más adelante y te permite pues tener una buena visualización. Entonces, este procedimiento es una simulación en una mujer obstétrica que les puede ir bien si la elevan de 20 a 30 grados, si colocan una rampa y utilizan una hoja que no sea muy gruesa en su forma. ¿Ok? Ahí estamos haciendo de manera frontal. Observen, no cambia la recomendación que hemos hecho, no cambia para nada. Cuando yo visualizo glotis, pido que me pasen el equipo, inserto el boogie, inserto el túnel traqueal, pido que se infle el globo. Una vez inflado el globo, entonces ya damos presión positiva. Entonces son las recomendaciones que pudiéramos hacer en una mujer en embarazo y en esta posición. ¿Ok? Ahora, la mujer embarazada, ¿sí? Pero fíjense que aquí ya colocamos un plástico, ¿ok? Entonces, a esa cajita le puedes colocar el plástico como vimos más previamente, ¿ok? Le puedes colocar el plástico y le da protección también al experto número 2 que se está ayudando tras el procedimiento. Entonces, aquí estamos colocando lo que es un plástico, es el mismo procedimiento, pero con un plástico agregado. Y bueno, la intención es hacer una laringoscopia rápida y efectiva. Entonces, siempre utilizar filtro para evitar lo que es la contaminación. Recuerden que son los procedimientos que nos podemos llegar a infectar. Bueno, ahora vamos a utilizar un videolaringoscopio en la mujer embarazada, ¿ok? Vean qué bien se observa, ¿ok? Miren, se observa bastante bien. Aquí estamos insertando el boogie, también el tubo endotraqueal y después el boogie, tapamos nuestro dedo, el tubo endotraqueal y prácticamente se infló. Se infló lo que es el globo sonda y listo, ¿no? Su globito ya está listo. Bueno, ¿cómo llevar esta práctica? Pues una y otra vez en las prácticas. No hay otra manera de hacerlo más que hacerlo una y otra vez. Entonces, observen el video. ¿Sí? Si ustedes quieren grabar el procedimiento, tomar fotografía del procedimiento, lo pueden hacer tras un vídeo laringoscopio. ¿Ok? Bueno, esas son las situaciones que podríamos recomendar. Utilizar hojas rectas en mujer embarazada, utilizar como la que acaban de ver, una hoja bizarre, que son muy delgadas, que veremos más adelante con más detenimiento, y definitivamente si tienen en la mano y sea posible un vídeo laringoscopio y posición de 20 grados. Ahora, a esta altura ya llegó un paciente con trauma craneoencefálico, ya llegó un paciente que está accidentado con trauma múltiple, pero que también tiene COVID, ¿ok? Nos ha llegado pacientes accidentados, hombres, que están trabajando, que son albañiles y que pues prácticamente siguen trabajando, que tienen fiebre y por hipoxemia caen y nos llega a la sala de urgencias y hay que pues atenderlos. Entonces hay que atenderlos, pero el paciente tiene COVID más trauma. Entonces es un escenario pues prácticamente complejo. Entonces vamos a aprender qué hacer ante este tipo de pacientes. Lo primero es que el paciente en la manipulación de la vena tendrás que utilizar un collarín rígido o semirrígido para pues, prácticamente darle seguridad a la vía aérea. Recuerden que el manejo de la vía aérea en lo que es en paciente con trauma es vía aérea y columna cervical al mismo tiempo. Entonces hay que inmovilizar ese cuello para no aumentar la lesión cervical. ¿Okay? Todo paciente con trauma craneoencefálico y trauma cervical pudiera tener una lesión ahí. Entonces es necesario pues movilizar adecuadamente al paciente para evitar mayor lesión medular. Ahora, ¿ok? Veremos que la tracción mandibular en el paciente es una de las maniobras que nos permite evitar la extensión, ¿ok? Entonces no vamos a extender el cuello. Recuerden que no vamos a alinear el eje laríngeo, faríngeo y oral, porque el paciente al hacer esto, pues prácticamente estamos generando un riesgo en su columna cervical. Por lo tanto, esta es la maniobra que se llama subluxación mandibular para poder retraer y darle apertura de la vía aérea y con eso pues, le damos entrada a la posibilidad de ingresar oxígeno en el paciente. ¿Ok?
Sin embargo, hacer la laringoscopia convencional, esto puede generar una lesión, ¿ok? Entonces, hay pacientes que tienen lesiones importantes a nivel de lo que es cervicales. Entonces, al estar tú manipulando lo que es la viera, puedes generar una lesión. Entonces, la recomendación es no mover el cuello del paciente y darle una fijación, ¿ok? Veremos cómo, ¿ok? Y bueno, si ustedes hacen la presión sobre el cricoides con maniobra Burr, ¿ok? Lo que es hacia abajo, arriba y a la derecha, en este escenario, definitivamente ustedes podrán visualizar mejor la vía aérea. Entonces, también veremos algunas recomendaciones en el paciente con trauma. Entonces, no olvidar que el paciente no se hace alineación de los tres ejes. En este paciente se hace subluxación mandibular porque es un paciente con trauma. Ahora vemos trauma más COVID. Entonces, los collarines semirrígidos no limitan mucho los movimientos y los que son muy rígidos pues también sí limitan, pero el problema es que a la hora que tú quieres meter un laringoscopio pues también a veces no te permite dar oportunidad a hacer una buena visualización. Por lo tanto, ustedes pueden realizar el procedimiento sin collarín, pero sin mover el cuello, que veremos cómo hacerlo en un momento, ¿ok? Entonces, la técnica más adecuada para hacer este procedimiento es una fijación manual del paciente. ¿Ok? Entonces, ¿qué se recomienda al paciente con COVID y trauma? Pues también, otra vez, BUD, hoja recta, o bien, si es posible y mejor, videolaringoscopio. ¿Ok? En caso de que el paciente no se haya podido entubar con una hoja convencional o hoja recta y que no tengas un videolaringoscopio o que hayas intentado con el videolaringoscopio y tampoco hayas podido, entonces se recomienda un dispositivo supraglótico, pero no son tan recomendables, ¿sí? ¿Por qué? Porque porque los dispositivos supraglóticos pueden llegar a ser cierta lesión cervical. Entonces, no será lo mejor, pero es mejor tener un paciente con viera segura que no terminal. Entonces, sí recomendamos, en caso de que no hayan podido, en una viera fallida, utilizar un dispositivo supraglótico. Y lo mejor es que desde que llegó tú tienes un fibroscopio flexible, pues entonces utilizarlo. Pero este requiere tener un equipo, tener una experiencia y ser un operador experto. Entonces, pues sería lo más recomendable, pero a veces no es tan viable. Bueno, entonces, en cuanto a la laringoscopia convencional, vamos a preferir en el paciente con trauma hoja recta. Recuerden que la hoja recta se va a insertar en la epiglotis, ¿ok? Va a tomar la epiglotis y te permitirá ver mejor la glotis. Entonces, en pacientes con trauma se recomienda hojas rectas o algunas otras que veremos durante esta charla. Esta es una hoja definitivamente les va a gustar, si alguien pudiera tenerla, porque es una hoja muy delgada, vean, extremadamente delgada, es una hoja que tiene escaso reborde, miren qué poquito, apenas, y tiene el reborde donde tiene el foco, ¿ok? Entonces, esta hoja que se llama Pizarro Wifrida, que esta hoja la crearon en 1958 y hoy por hoy la seguimos utilizando. Es una hoja en la cual, pues, ustedes podrán considerar que el paciente tiene una apertura bucal limitada. Entonces, el paciente que tiene una apertura bucal limitada con el paciente que tiene trauma y que no puedes mover mucho la boca, puedes utilizar esta hoja que se llama Bizarre Wifrida o Bizarre. Es una hoja muy buena. Veremos esta hoja en este video esquemático. Miren, aquí estamos haciendo posición del paciente, o sea, no estamos moviendo el cuello del paciente. Entonces, llegamos, entonces utilizamos esta hoja que es delgada, que se llama Cuchilla Bizarre, vemos y insertamos con la misma técnica que hemos explicado en COVID y listo, miren, aquí ya está. Entonces, siempre aquí generar lo que es la fijación del cuello. Aquí quitamos las manos del operador para que ustedes puedan observar el procedimiento, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo se inflan los pulmones y se intubó el paciente, pero siempre hay que tenerlo fijo. Entonces, ahí está el paciente en el cual hacemos el procedimiento cuando tenemos una apertura bucal limitada. Entonces, no mover.
¿Qué requiere? Pues que entrenemos, que tengamos conocimiento de todos estos procedimientos y también pues tener el equipo, la verdad. A veces quisiéramos todo, ¿verdad? Pero tenemos que tener el equipo. Entonces, otra de las hojas recomendadas al paciente con trauma, que se llama Jackson, Wisconsin, en donde ustedes observan, tiene una forma en C. Entonces, esta hoja recta, que es un poquito más delgada que la hoja Miller, también te permite una buena visualización. ¿Ok? Entonces, podríamos recomendar el uso de esta hoja que se llama Jackson, Wisconsin. Y la utilizaremos aquí en el video. Entonces, vean cómo detenemos al paciente, una buena fijación, colocar nuestros pulgares sobre lo que es los pómulos del paciente y utilizar esta hoja que se llama Jackson, Wisconsin, que es una hoja recta que nos puede ayudar a hacer el procedimiento. Y también estamos utilizando la cajita, también la cajita de AirBots, o sea, lo que hemos comentado desde un inicio. Ahora presentaré otra hoja que es muy utilizada por el servicio de anestesiología y también el servicio de urgencias que se llama McCoy o también hoja Sunflex, la cual es una hoja curva, tiene un mango que le apoya a mover la punta, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hacemos laringoscopia convencional y no vemos, entonces podemos utilizar esta hoja McCoy y poder mover un poco la epiglotis o bien el laringoscopio y poder observar de una manera más adecuada. Entonces, esa hoja McCoy también es muy recomendable en el paciente con trauma. Algunos médicos anestesiólogos de entrada siempre entuban con esa y no utilizan otra. Entonces, ¿por qué? Porque es muy buena. Entonces, ahí estamos en el escenario con una hoja McCoy, en el paciente con trauma, con fijación, y hacer el mismo procedimiento. Entonces, yo llego, inserto, no visualizo a la primera instancia, presiono lo que es este gatillo y queda listo la visualización de la glotis y podemos intubar. Esta hoja se llama McCoy, muy recomendada definitivamente en vías aéreas difíciles o vías aéreas que no se consideran difíciles de una primera instancia. Bien, cuando no se pudo intubar al paciente con una hoja convencional o la hoja que tú utilizaste o un vídeo laringoscopio o por lo que tú quieras, no se puede intubar o no tienes la experiencia y no quieres arriesgarte a hacer los procedimientos, puedes utilizar un dispositivo supraglótico como esta mascarilla AirCut. ¿Okay? La mascarilla AirCut es una mascarilla que puedes intubar tras ella a ciegas. Entonces, en el paciente con trauma se puede utilizar y en el paciente con COVID también. El problema de todo esto es que tienes posible lesión cervical, puedes llegar a aumentar la lesión cervical, por eso no son tan recomendadas, y la dos es que genera más efecto aerosol, no hace un buen sellado. Pero bueno, miren cómo se hace este procedimiento. Aquí vamos a utilizar la máscara AirCut. Aquí el paciente está fijado y lo único que hacemos es insertar hasta el fondo esta mascarilla AirCut con técnica de lápiz y inflamos a la medida recomendada. Estas mascarillas en la parte lateral dice, se inflan 20 o 30 mililitros y nada más. Las mascarillas se seleccionan por el peso del paciente y va desde recién nacido hasta un paciente de 100 kilos. Entonces, podemos encontrar para todos tipos de pacientes, son muy fáciles de aplicar. Un adiestramiento mascarilla laringea no te tarda más de 15 minutos en saber colocar. A diferencia que una laringoscopia te puede llevar años a hacerte experto. Pero bueno, sirven finalmente muy bien. Entonces, por último, vamos a presentar a trauma más COVID, con videolaringoscopio. Entonces, en esta situación, observen, vean, también, o sea, se ve bastante bien en el paciente que estamos utilizando videolaringoscopio en el procedimiento con trauma. Entonces, la verdad es que el videolaringoscopio te va a limitar los movimientos, está bastante bien. Y los videolaringoscopios tienen una cualidad que pueden llegarse a empañar o en caso de sangrado activo, como por ejemplo el paciente con trauma, puede llegarse a observar sangre, pero quiero comentarles en mi experiencia que aún a pesar de esas condiciones se ve bastante bien. ¿Ok? Lo hemos utilizado en sangrados de tubo digestivo, en pacientes con trauma y definitivamente sí nos va bien. Bueno, entonces,
Seguiremos conociendo los diferentes escenarios. ¿Ok? Aquí el paciente tiene un collarín. ¿Ok? ¿Podemos utilizar un collarín? ¿Sí? Si los operadores son dos y no puede entrar alguien más, o tú decides no quitarle el collarín, también lo puedes utilizar y se puede observar. Miren qué bien, ahí se puede hacer el procedimiento aún a pesar de que tengamos un collarín colocado. ¿Ok? Entonces, pues recomiendo, si es posible, utilicen videolaringoscopio. Hay una gran cantidad de videolaringoscopios en el mercado, desde muy económicos hasta muy costosos, pero bueno, pues si es posible tener, les va a ayudar mucho en la seguridad, en hacer el procedimiento a la primera y definitivamente les va a ir bien. Yo se lo recomiendo definitivamente. Prehospital, para todos los que están ahorita conectados, que son paramédicos o médicos que trabajan en prehospital, en pacientes, pues también hay recomendaciones en el paciente. Definitivamente, aquellos que trabajan en Cruz Roja, Cruz Verde, aquí en Guadalajara, en Protección Civil, que tienen que trasladar ese tipo de pacientes con COVID y que requieren manejo de la vía aérea, también ya está escrito algo para ellos en ciertas guías. Miren, es una de las últimas guías de recomendaciones en el paciente con COVID en pre-hospital. Quiero decirles que no hay mucha diferencia también. No le voy a llegar a mentir y decir, no, hay muchos. No, no hay muchos, pero sí son recomendaciones muy precisas para el paciente que se tiene que atender la vía aérea en su casa, en la ambulancia o antes de que llegue al hospital donde esté ubicado. ¿Ok? Entonces, ¿qué dicen las recomendaciones? Bueno, de entrada lo mismo de siempre, uso de equipo de protección personal. Entonces, no hay más que cubrirse bien para tener una vía aérea segura y para que finalmente no nos contaminemos, ¿ok? La intubación orotraqueal, aquí se recomienda que sea por un experto, ¿ok? Entonces, hay paramédicos que tienen mucho adiestramiento en la vía aérea y pueden hacerlo sin problemas. Entonces, si tienen un experto, adelante, paramédico, intube a su paciente, no hay ningún problema. ¿Qué no se recomienda? Es dar presión positiva, o sea, la bolsa o la mascarilla, si vas a dar presión positiva, utiliza un filtro, ¿ok? Utiliza un filtro para evitar el efecto aerosol. Lo mejor definitivamente es que tú utilices un ventilador de traslado para hacer algo más sellado, para evitar el efecto aerosol en el paciente. En caso de que usted no haya podido entubar al paciente, entonces utilice un dispositivo supraglótico, o en caso de que usted no quiera entubar a su paciente y el paciente lo necesite, coloque un dispositivo supraglótico. Recomendaciones, como ya comenté, lo que es ProSil, Fast Track, también recomienda tubo fácil o si tubo, ¿ok? Y pues no auscultar al paciente por el efecto de la contención del estetoscopio y lo que es el fondo. Pero bueno, vuelvo a decir, pues tendrán que utilizarlo finalmente ahí. Bueno, entonces, ¿qué dicen las recomendaciones? Fíjense, la secuencia de inducción rápida, que si ustedes quieren, la verdad, revisar el video que ya realizamos aquí en Colegio BC en nuestro canal, la secuencia de inducción rápida, ahí está desglosada, nos tardamos una hora desglosando todas las recomendaciones, pero el paciente en prehospital, ahí están las recomendaciones, chequenlas y es lo mismo. Y la misma secuencia de inducción rápida que se utiliza en un paciente en prehospital, en urgencias, en medicina interna, en terapia, y en quirófano, o sea, no cambia. En el paciente con COVID se recomienda esa secuencia de inducción rápida, ¿ok? Hace mucho hincapié en prehospital que asegúrense que el paciente esté totalmente paralizado, que el paciente no tosa, para que no termine contaminando. Hace mucho hincapié en la guía, ¿ok? Al paciente deberán colocarla en atención médica, si el paciente no lo requiere entubar y nada más lo están trasladando o sospecha que tiene COVID, coloquen una mascarilla quirúrgica, ¿ok? Una mascarilla para que no esté generando efecto de sol. Y nuevamente las guías dicen utilizar videolaringoscopio desde prehospital. Entonces, en resumen de cuentas, todo lo que acabamos de abordar y de aprender se debe utilizar en prehospital. Utilizar videolaringoscopio, utilizar ciertas hojas especiales como vimos, Lucía Pizarri, también usar mascarillas laringeas, o sea, todo lo que hemos visto, aplíquenlo en su paciente a nivel prehospitalario. Entonces, esas son las mascarillas que recomendamos. O que se recomiendan las guías, ¿verdad?
Sé que hay ciertas preguntas, las cuales vamos a dar respuesta al final de nuestra charla. Las van a colocar, por favor, en el chat, las preguntas que ustedes deseen realizar y para que estemos aquí hablando de todo lo que hemos comentado. Bueno, quiero comentarles que a continuación veremos nuestra siguiente plática, que es vía aérea en COVID, pero en pediatría. ¿Okay? En pediatría, la verdad es que esta plática es nuestra tercera vez que ya lo damos aquí en Colegio S en línea. Y bueno, nuestro profesor que nos va a otorgar, la doctora Becerra, nos va a hablar con detalle todo esto sobre la vía aérea pediátrica. Entonces, ¿qué les recomiendo? Tengan un café en la mano, tengan un té, lo que ustedes quieran, porque va a estar bastante bien la información que nos va a poder otorgar a aquellos que son pediatras o que son médicos que tienen que atender pacientes.